hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por permitirnos servir una vez más, por permitirnos compartir su hermosa palabra que es tan edificante, es como un refrigerio para nosotros. Hoy queremos compartir un pasaje de 2 de Timoteo que va seguido ya de un devocional que hicimos donde hablábamos de las figuras retóricas, donde un buen creyente tiene que ser como un maestro, como un soldado y como un atleta. Pero seguido de esto está este pasaje que complementa lo que aprendimos allá. Esas actitudes correctas que debemos tener como cristianos. Pero ahora vamos a verla en cuanto a el mismo comportamiento del creyente como hijo de Dios y la actuación o la actitud del creyente de cara a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículos 14 al 16, dicen de la siguiente manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí alrededor de estos 3 versículos tenemos muchas enseñanzas. ¡Qué bendición! Lo primero que le recuerda Pablo a Timoteo, debemos tenerlo bien presente porque esto no es tan solo para Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo a recordarle a los creyentes a que no discutan. Note, que no discutan sobre detalles sin importancia, o que no tengan discusiones necias, porque estas discusiones son nocivas, inútiles y dañinas. Hemos hablado mucho acerca de la unidad de la iglesia, pero esta exhortación aquí es muy clara para nosotros hoy en día. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y qué triste que lo que vemos en las iglesias de hoy en día es precisamente que esto es lo que hacen. Discusiones sobre cosas sin importancia. Discusiones necias. Discusiones por opiniones. Discusiones porque queremos que los demás sean como nosotros. Esto es inútil. Palabreríos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en unidad. Hay que tener cuidado con esto, porque estas actitudes donde hay hermanos que les encanta la discusión unos con otros, esto afecta a la unidad de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué nosotros mismos tenemos que afectar la unidad de la iglesia con discusiones necias e inútiles? Esto afecta parte de la unidad, afecta el crecimiento de la iglesia. Y lo peor de todo es que este tipo de discusiones lleva a la división de la iglesia. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo se infiltra en la iglesia para poner a hermanos a discutir tonterías de opiniones. He escuchado discusiones por instrumentos musicales, por la forma como uno adora al Señor, que si uno aplaude o no aplaude, que si uno se mueve, se para y se mueve. Hermano, necias discusiones. No debemos caer en esto. Sigue diciendo el pasaje
nuestro en referencia y la advertencia de Pablo a Timoteo y a todos nosotros, los que enseñamos la verdad de Dios, es a ser amables. Noten la diferencia. A ser amables, a ser gentiles, a ser pacientes, a ser corteses al explicar la palabra de Dios. He visto discusiones porque yo digo que lo que dice aquí es una cosa y tú dices otra. Hay que ser pacientes. La Biblia tiene una sola interpretación. La verdad de Dios no necesita que nadie la defienda, se ponga a alzar la voz y a discutir porque tú no sabes lo que dice ahí, yo sí sé. No, hermanos, discusiones vanas. Debemos ser pacientes, sobre todo si usted tiene un ministerio donde tiene que enseñar. Llámese escuela dominical como maestro, llámese discipulado, llámese que predica, qué sé yo. Pero si usted tiene este tipo de ministerio, usted tiene que ser paciente, gentil, amable y cortés. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos necios. La palabra de Dios es santa, pura y limpia. No se presta para discusiones. Si usted enseña como maestro en escuela dominical o predica o está dando un discipulado, escuche las preguntas que le hacen, las preguntas que le plantean, escúchelas con amabilidad y trátelas en una forma respetuosa, evitando discusiones sin sentido. A veces estas discusiones se forman, ¿sabe por qué, hermano? Porque no queremos escuchar. Queremos hablar antes de tiempo y Dios nos dejó 2 oídos y 1 boca. Escuche primero. Qué triste es cuando un maestro se presta para fomentar la discusión sobre temas de la Biblia. Se prestan para la división y que Satanás consiga lo que quiere, la división de la iglesia. Dice el 2.15, ¿por qué tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios como debe ser? El 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, con esmero, con dedicación, presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Y esta es la clave. Si tú te preparas, si tú estudias de verdad la palabra de Dios para presentar un mensaje o una enseñanza, no hay que discutir. Ya Dios te habló. Entonces solo sé paciente, amable y gentil con tus oyentes. Para manejar la palabra de verdad correctamente, debemos estudiar lo que la Biblia dice y luego podemos entender. Ya lo hemos hablado. Es llevar una vida dedicada al estudio de la palabra de Dios desde el mismo momento de tu salvación. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. No puedes venir el domingo a la iglesia como maestro a enseñar simplemente con una libreta debajo del brazo sin haber estudiado toda la semana. Porque entonces vienen las discusiones sobre opiniones. Dios, y esto es importante, Dios examinará la clase de obrero que hemos sido. Es que esto no se queda aquí, hermano. Vamos a estar cara a cara allá con el Señor. Y Él te va a examinar la clase de obrero que has sido. Por lo tanto, hermanos, es importante edificar nuestras vidas sobre el fundamento de la palabra de Dios y aplicar los principios bíblicos
a nuestras vidas. Es importante, estudio de por vida y aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas, porque solo la Biblia nos dice cómo debemos vivir para Él y cómo debemos servirle. Es nuestra autoridad, no es mi opinión, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se discute. Esto es importante que lo tengamos claro, hermano. Muchas discusiones vanas y tonterías se pueden evitar si tú te dedicas a estudiar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, a ser respetuoso con los demás y no participar ni provocar discusiones sin sentido. Los creyentes que ignoran la Biblia serán avergonzados. Serán avergonzados. Un estudio constante y de por vida de la palabra de Dios diligentemente es vital para nuestras vidas. Hermano, no puede haber un día que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Es un estudio diligente de por vida. De otro modo, seremos negligentes hacia Dios y en nuestras vidas como obreros del Señor. No sea negligente. Lleve una vida de estudio y aprendizaje de la palabra de Dios y evite falsas discusiones, necias discusiones sin sentido. Por eso el versículo 16 aquí nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evítala. Y el 14 dice: recuerda esto, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si tú como maestro permites las discusiones por opiniones, por palabreríos, por cuestiones necias, no vas a edificar a los oyentes. Procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios. Y quiero terminar con Tito, el libro de Tito, capítulo 3, Tito 3 y versículo 9. Dice la palabra de Dios aquí: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí habla de la ley porque en aquel tiempo las discusiones eran sobre la ley. Hoy en día las discusiones no son sobre la ley. Tristemente hoy en día las discusiones son sobre opiniones personales. Muchos hermanos que porque tienen una trayectoria en la iglesia, un tiempo determinado, quieren saber más que todos y entonces quieren imponer su opinión y por eso se forman las discusiones necias. Evitemos eso. Evitemos palabrerío. Evitemos discusiones sin sentido. Evitemos tratar de imponer nuestra opinión. Más bien expliquemos con sabiduría, con respeto y con gentileza lo que Dios le ha enseñado a usted de la palabra de Dios durante la semana, para que usted el domingo enseñe con diligencia y sea un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Que Dios te bendiga.